Hola, espero que estén muy bien, espero que la estén pasando muy bonito en justamente este inicio de año. Vamos a hablar un poquito del tema de hoy. El tema de hoy es obviamente neumonías y es sumamente relevante porque tenemos a muchos pacientes en esta época que hace tanto frío que tienen neumonía. Entonces les voy a platicar un poquito lo que ustedes ya saben, que ya estudiaron y obviamente este es uno de los temas más frecuentes. Acuérdense que es muy importante tanto a nivel de la medicina privada como de la medicina pública. Es una enfermedad que tiene alto impacto a nivel económico, alto impacto a nivel de la mortalidad. Obviamente existen muchos manejos y muchas guías que te dicen cómo iniciar los tratamientos y lo más importante es hacer algo homogéneo, que todos podamos tratar a los pacientes igual y de la mejor manera. Obviamente lo importante es conocer a todos aquellos agentes infecciosos que son los más frecuentes, determinar algunas escalas, algunas herramientas diagnósticas y exponer el tratamiento farmacológico. Fíjense que el concepto de neumonía quiere decir la inflamación a nivel del parénquima pulmonar. ¿Qué significa el parénquima? Pues toda esta masa a nivel del pulmón. Y para eso, pues nosotros, acuérdense que tenemos la anatomía, aquí tenemos la tráquea, tenemos los dos pulmones y la masa que es propiamente este tejido pulmonar se va a infectar y obviamente todo lo que esté adentro y la unidad funcional justo de adentro, que son los alveolos, se van a estar llenando de moco, se van a estar llenando de líquido, de material purulento y dependiendo en dónde esté, se va a ir caracterizando las neumonías. Este es el concepto de la inflamación a nivel del parénquima pulmonar y lo podemos nosotros asociar en básicamente dos rubros, lo que es extrahospitalario, que es la mayoría de los pacientes que pudieran tener este tipo de infección, y lo que es intrahospitalario, que es nosocomial, que pasa cuando las personas tienen 48 horas hospitalizadas. En el hospital ya se considera intrahospitalaria y obviamente también asociado a cuidados sanitarios o cuidados de la salud. ¿Por qué se hace este tipo de diferenciación? Básicamente por los agentes que lo están causando. Estos agentes son los que determinan el concepto. Los agentes son importantes porque obviamente el tratamiento es el que va a cambiar dependiendo de la gente. Acuérdense que dentro de la fisiopatología muy básica vamos a tener un agente infeccioso, llámese estreptococo neumonía, llámese micoplasma, legionela, lo que ustedes quieran, que son las causas más frecuentes, van a activar a todo el sistema inmune a través de los macrófagos, se van a exponer proteínas surfactantes, obviamente toda esta inmunidad humoral y va a ocasionar una respuesta inflamatoria. Lo que va a pasar a nivel del pulmón va a disminuir pues sumamente la capacidad del pulmón de hacer su trabajo. Por esta inflamación va a llegar el moco y va a llegar la fibrina y va a llegar el colágeno, toda esta parte de reestructuración a nivel del tejido y esto se va a hacer parte debido a las interleucinas, como lo que dice aquí, interleucinas 1 y TNF, que aparte de hacer esos estragos a nivel del pulmón, van a causar fiebre, van a causar que se aumente la permeabilidad capilar para que lleguen más agentes del sistema inmune y obviamente también, bueno, se atraiga a diferentes otros tipos de neutrófilos, que se atraiga también, pues obviamente a todo el sistema inmune, a los leucocitos y se formen secreciones purulentas. Fíjate que también se va a disminuir la capacidad de los pulmones a nivel alveolar para poder estar, pues obviamente, expandiéndose y llevando a cabo su trabajo, que es básicamente el intercambio a nivel de los gases. Vamos a poner otra vez la pantalla por aquí y tenemos justamente esto que es la hipoxemia, que es una de las causas más drásticas que podemos ver en una persona en cuanto a la parte sintomática y a la parte que más se preocupa una persona, ¿no? Que le esté bajando la saturación de oxígeno. ¿Por qué está bajando? Porque está lleno de moco y obviamente está inflamado. Eso hace que el intercambio gaseoso se vea afectado y pues obviamente que las personas experimenten hipoxemia, que es por abajo de 88, 89, que es la cifra que más que nada ya tendría una repercusión
distribución a nivel de todo el sistema corporal. Obviamente las personas van a tener un mayor esfuerzo respiratorio y van a desarrollar este síntoma que se llama disnea, que es una dificultad para respirar. Acuérdate que existen diferentes fases, una fase de edema y congestión, se va a inflamar, se va a llenar de agua, de líquido, una fase proliferativa que se va a llenar. ¿Por qué es esta fase proliferativa? Porque se llena de agentes del sistema inmune, de todo lo que son los macrófagos, los leucocitos, los neutrófilos. Y obviamente después puede haber una fase hemorrágica y una fase de sanación o de recuperación del tejido, que es la fibrosis, que muchas personas es como si se deja este tejido pues con algún tipo de secuela. Fíjense que mucho del problema que tiene que ver con la neumonía es a nivel respiratorio superior y existen factores de riesgo que los ven aquí. El primero es que esté afectado todo el proceso de la deglución en personas que tienen problemas de disfagia, de problemas a nivel del esófago, cuestiones motoras como en la enfermedad de Parkinson, en la esclerosis múltiples o incluso demencia, en el Alzheimer, este tipo de cosas que existen problemas a nivel de la deglución, tienen también problemas a nivel pues, de riesgo, ¿no? Se pueden infectar porque se va en otro camino todas esas secreciones hacia la parte pulmonar en vez de hacia la parte del tracto digestivo. Obviamente las personas que tienen un estado de conciencia alterado, como aquellas que tienen alguna condición neurológica, aquellas que están bajo efectos del alcohol, bajo consumo de alguna anestesia. También las personas que tienen pues un incremento en el contenido gástrico, como aquellos que tienen reflujo o aquellos que están en terapia intensiva y se están, bueno, están intubados. Y aquellos también que tienen un problema a nivel del reflejo tusígeno, como las personas que tienen medicamentos encima, alcohol, aquellos que han tenido un infarto cerebral o procesos a nivel de demencia también. Acuérdense que es básicamente la inhalación. Las neumonías vienen por la inhalación en la mayoría de las ocasiones y obviamente existe, esta es una imagen muy, muy burda y muy sencilla, pero lo que quiere decir es que obviamente la gente está en el medio ambiente, llega y a través del tracto respiratorio, propiamente las mucosas oral y pues obviamente la nariz también, va a hacer que se vaya incubando, se vaya integrando al sistema corporal y esto es lo que pasa. Entonces aquí algo sumamente importante, la vieja creencia de que la persona se va a enfermar si no se pone el suéter, pues es una vieja creencia que no tiene absolutamente nada de razón, porque este tipo de infecciones, como ustedes pueden ver, entran por la boca y entran también por la nariz. Entonces, ¿por qué se usa el cubrebocas? Porque obviamente necesitamos quitar esta protección, ¿no? La necesitamos hacer parte de esta protección para que no nos entre a través de las mucosas que por ahí nos podríamos infectar y por eso lo usamos en el COVID y lo usamos como aislamiento en cualquier infección respiratoria. Existen algunas otras tipos de formas en las que se puede distribuir la neumonía, obviamente por diseminación hematógena, quiere decir que a partir de la sangre, como en procesos de endocarditis, si le pega hacia el pulmón un émbolo bacteriano, pues también se puede infectar. Procesos de contigüidad, alguna cuestión en la piel o en la cuestión del mediastino que esté justamente al lado de los pulmones pudieran infectar. Inoculación directa, que en la intubación todo el material esté infectado, contaminado, o microaspiración del contenido gástrico, por alguna razón que tenga este proceso de glutorio alterado y se pueda pues ahí infectar la persona. Aquí les pongo una gráfica que lo único que les quiero platicar es de esta barra que está hasta la derecha, la barra gris, que en personas con más de 85 años, aquellos adultos mayores, son las que más riesgo tienen de infectarse de este tipo de problemas, de tener neumonías. ¿Por qué? Número uno, porque son frágiles, probablemente sus procesos a nivel de glutorios estén alterados y su proceso también a nivel cognitivo, a nivel, bueno, del sistema nervioso central, el cómo se procesa la respiración y la deglución, por eso se pueden ir infectando las personas y son mucho más frágiles y más expuestas. Y obviamente, ¿cuáles son las personas que menos se pudieran infectar? Todos aquellos que son, pues, adultos jóvenes. Entre más adulto joven eres, menos riesgo de infectarte de neumonía vas a tener. Obviamente, pues no queremos dejar de mencionar a las personas que tienen inmunosupresión,
que son las que están también en riesgo de este tipo de problema. Algunas veces en cuestiones de exámenes preguntan la relación de agentes causales con factores de riesgo. Entonces, les voy a decir los que preguntarían, por ejemplo, en un examen de las residencias de Estados Unidos, de España, de México. Siempre es importante Staph aureus como proceso de sobreinfección. Quiere decir que, por ejemplo, no se tuvo neumonía por influenza, después el Staph aureus puede ser el agente bacteriano que se agregue. Después, la Klebsiella neumonía siempre se asocia con temas de alcoholismo y también de un esputo en jalea de grosella, así se le llama. Cuestiones a nivel de alteraciones de conciencia con anaerobios y esto también en alcohólicos. Contacto con graneado, coxiela. Clamidia es contacto con aves. Estas son sumamente preguntables y también lo tenemos que recordar porque en la historia clínica nosotros debemos siempre preguntarle a los pacientes qué contacto tuvo para ver si alguna de estas bacterias pudiera ser la que está sospechando de eso. Acuérdate que también Pseudomonas tiene que ver mucho con la estancia en terapia intensiva y obviamente hay unas que son menos frecuentes, pero que son las que son de agua salada y de agua dulce, cuestiones de ahogamiento, son las Francisella y Aeromonas. Y Legionela tiene que ser ambientes cerrados y también personas que estén con el uso de corticoides. Esto es sumamente importante para recordar. Aquí hay otra cuestión que ustedes tienen que recordar, que es justamente lo siguiente que vemos por acá. Tenemos nosotros que en la mayoría de las ocasiones no se identifica propiamente a un agente causal. Fíjate que muchas veces nosotros podemos, decirle a las personas, oye, ¿sabes qué? Tenemos la capacidad o no de saber qué agente causal es y aquí nos dice, justamente como vemos en el cuadrito, que en la mayoría de las ocasiones no sabemos o no se logra identificar esto hasta el 50 o 60%. Eh, el 25% puede ser de causas virales, solamente virales y solamente bacterianas en un 10%. Pero en la mayoría de las ocasiones no se logra identificar el patógeno y por lo tanto el tratamiento es empírico, en muchas ocasiones con antibióticos. Sí empírico, pero con antibióticos. Aquí, pues a menos de que sea muy evidente ante las tomografías, etcétera, de este tipo de neumonías muy características de enfermedades virales, de influenza, de COVID, se otorga, si los datos clínicos lo respaldan, se otorga tratamiento antibiótico. Pero fíjate que la causa más frecuente a nivel mundial es estreptococo neumonía, eso lo tienen que saber. La causa más frecuente después de influenza es lo que les decía, es Staph aureus y micoloplasma, siempre lo tienen que asociar a adultos jóvenes y sanos. ¿Hay algún otro que es, por ejemplo, en ancianos? Siempre tienen que pensar en Legionela y Klebsiella la tienen que pensar en alcohólicos. Los más frecuentes asociados a ventiladores es Staph aureus y Pseudomonas y en inmunosuprimidos lo que tienen que siempre es tener en cuenta es PSP, Pneumocystis jirovecii o antes llamada Pneumocystis carini. Estos en cuestiones de personas con menos de 200 CD4 que tienen infección por el virus del VIH y obviamente también neumonías por aspiración se pueden ir integrando. Aquí la siguiente nos habla del diagnóstico. El diagnóstico a grandes rasgos, ustedes tienen que saber que es, pues obviamente, clínico. Las personas pueden tener una tríada que ahorita vamos a ver, pero básicamente el diagnóstico es clínico y sí, obviamente, a nivel del laboratorio nosotros también podemos, pues, confirmarlo, pero si una persona tiene tos, expectoración, fiebre, este tipo y disnea, obviamente podemos ya caracterizar probablemente un cuadro de neumonía. Vamos a ver la radiografía y si ahí aparece una condensación, muy probablemente ahí tengamos el diagnóstico, pero también utilizamos laboratorios, estudios de imagen y obviamente la epidemiología que siempre nos ayuda por la época del año, por el contacto con más personas, etcétera, ¿no? Pero entonces la clasificación, fíjate que podemos ver que es una adquirida en la comunidad cuando es extrahospitalaria, más de 48 horas a nivel del hospital se llama intrahospitalaria y más de 48 horas asociadas a intubación se llama asociada a ventilación mecánica. Otra vez, ¿por qué nos sirve esto? Porque los virus y las bacterias son diferentes en cada una de ellas. El bicho es diferente dependiendo si está extra, intra o hospitalaria. Esto es lo que tienen que saber. Entonces, la triada clásica es tos, fiebre e infiltrados a nivel pulmonares,
que esos pues solo los podemos ver con radiografías o con tomografías. Otros síntomas comunes, obviamente, malestar general, disnea, que es lo más frecuente, y cualquier otro que te pudiera condicionar algún tipo de infección, ¿no? Que son mucho menos frecuentes, pero pues sí, obviamente los respiratorios a nivel pulmonar de la exploración, los crepitantes, las sibilancias, todos estos hallazgos de la exploración física. Lo que tienes que saber es que existen dos cuadros que son más o menos dos espectros. Uno es neumonía típica y otro atípica. ¿Por qué típica o atípica? Muchas veces lo refieren esto en cuanto a los síntomas, a cómo son estos síntomas. Y la típica, pues obviamente es la neumocócica, ¿no? Que te da fiebre, que te da tos, que te da dolor pleurítico y que te da la condensación pulmonar. La tríada clásica es una neumonía típica. Y la neumonía atípica muchas veces es también por los gérmenes que son atípicos, que no son diferentes del neumococo. Por ejemplo, micoplasma, legionela, clamidia, clamidófila y los virus. Estos dan neumonía típica y también el cuadro clínico es un poquito diferente porque ya no hay tanto escalofrío, la tos es más seca, es un poquito menos de predominio, pues obviamente a nivel del parénquima, pues en los laboratorios pobre leucocitosis, como si fuera una mini infección, pero obviamente no es una mini infección, es una infección importante, pero los síntomas son menos bruscos que una neumonía típica, eso es lo más importante. Y aquí las manifestaciones extrapulmonares que a veces también son sumamente preguntables en los exámenes: Coxiela, asociación con hepatitis clamidófila, con esplenomegalia y micoplasma. 100% lo preguntan en meningitis bulosa. Una asociación de neumonía con meningitis bulosa es micoplasma hasta no demostrar lo contrario. Legionela, procesos de diarrea, mialgia, elevación de SPK y lo que más característico preguntan es la asociación de legionela con hiponatremia para que ustedes lo apunten y probablemente se lo preguntemos a ustedes en el examen. Entonces, fíjense que existen estos síndromes de condensación que básicamente el síndrome a la inspección va a estar disminuidos los movimientos de la persona. Si tú lo palpas, las vibraciones van a estar aumentadas porque van a estar chocando con una masa sólida. Si tú lo percutes, va a ser mate y si tú lo auscultas, los ruidos vocales van a estar disminuidos y obviamente van a estar con presencia de estertores. Fíjate aquí también hay patrones radiológicos dependiendo de la zona del pulmón. Si es a nivel lobar de un lóbulo del pulmón, pues se va a integrar justamente en esa área. Si es a nivel pues de procesos como de absceso o de pus, pues vas a tener aquí estos hallazgos justamente aquí, estas como masas consolidadas que están ahí haciéndose parte. Existe un patrón radiológico intersticial que ve como lo ves, como si está deslustrado toda esta parte, como si le echaron un poquito de humo, de vapor, y así se ve la radiografía. Y fíjate que también existen otros patrones que son necrotizantes o de absceso pulmonar, que se ve aquí justamente las paredes, ¿no? Eso es algo característico sumamente. Obviamente estas radiografías son inespecíficas y no se puede diagnosticar por pura radiografía, pero sí son patrones que nos hacen pues ligar o pensar en cierto tipo de bacterias o de procesos infecciosos a nivel biliar. Fíjate una consolidación como se ve a nivel de la tomografía simple de tórax. Nosotros vemos un pulmón sano en este nivel, a la izquierda de su imagen, de su vista, y obviamente a la derecha de su vista ven una consolidación, que básicamente es un lóbulo completamente ocupado. Y aquí vemos también un patrón de ocupación justamente en esta área, y aquí también que se está el proceso de infiltrado, ¿no? Y entonces aquí es una neumonía de focos múltiples, tanto en la parte derecha como izquierda, tanto en la parte medial como en la parte inferior y en la parte también izquierda de aquí. Entonces eso es de focos múltiples. Y aquí es un patrón que le dicen empanal de abeja, el honeycomb. Y esto se da pues muchas veces en neumonías pues sumamente graves, ¿no? Como las que nosotros estuvimos viendo en pacientes con COVID. Los patrones radiológicos, como les digo, son patrones, no quieren decir absolutamente nada más que un patrón, pero sí son muy característicos de cierto tipo de bichos o ciertos tipos de bacterias, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, que afectan múltiples, o sea, múltiples alvéolos.
que tiene este signo que es un signo radiológico que se llama broncograma aéreo y puede afectar a todo un lóbulo. Cuando afecta a todo un lóbulo, siempre tiene que empezar en estreptococo neumonía. Y también en Klebsiella neumonía, esto que le da en pacientes que son borrachitos, en pacientes alcohólicos, ocupan todo el lóbulo. La bronconeumonía, que obviamente afecta a los bronquiolos, es más por Staph aureus y también por Pseudomonas aeruginosa. Las intersticiales, que son estas neumonías atípicas por Coxiella, por micoplasma y por virus, y estas necrotizantes que en la mayoría de las ocasiones son por anaerobios. Fíjate que aquí también algo importante. ¿Cuál es el estudio diagnóstico que le tienes que hacer a cada paciente? Existen dos, todo lo que son no invasivos y todo lo que son invasivos. El examen de esputo es característico porque si tú llegas a tener la flema, muy probablemente en la flema se pueda crecer pues ese agente causal si es por algún tipo de bacteria. Acuérdate que pues el estudio diagnóstico de elección o el gold standard, el estándar o el más específico es el cultivo, incluso también en neumonías. Entonces, el examen de esputo es lo más característico y es el estudio diagnóstico. También existen pruebas serológicas que pudieras hacer para cierto tipo de bacterias y obviamente también los hemocultivos cuando esta afección ya pasó a la sangre. La detección a nivel de inmunocromatografía o de las pruebas de ELISA y obviamente hay algunas invasivas que cuando, por ejemplo, no puedes pectorar la persona, le puedes hacer una punción, una biopsia pulmonar, una toracocentesis, una broncoscopía, que es lo que más se hace en pacientes, por ejemplo, que están en terapia intensivas. Hay unos criterios de gravedad, pues obviamente si se asocia a alguna otra condición médica, si tiene choque, si tiene insuficiencia renal, si tiene alguna otra cosa, meningitis, son signos como de gravedad y obviamente existe pues una escala que se llama escala CURB 65, que más que nada es un síndrome de una escala de severidad y esto lo que nos dice es que tienes que tener pues diversos patrones o diversas puntuación. La primera es que tenga datos de confusión, de uremia, o sea, falla renal, que tenga respiración más de 30 y obviamente que esté hipotenso, que tenga más de 65. Si tiene alguna de estas características y va sumando, pues obviamente más de 3, la hospitalización es necesaria en estos pacientes. Entonces les van a preguntar, ¿cuándo se tiene que hospitalizar un paciente con neumonía? Cuando tenga más de 3 en el CURB 65. Existen otros índices de severidad como por ejemplo este que se llama el PSI. Este síndrome de severidad es más para cuestiones como de terapia intensiva. Lo que tienen que hacer es el tratamiento. El tratamiento es muy, muy básico, pero lo que tienen que saber es siempre tenemos que cubrir al neumococo. Y si es una neumonía típica, como la que les dije, que tiene la triada y que tiene todas esas características, siempre en nuestra mente debe de ir neumococo, que es el estreptococo neumonía, y obviamente a nivel externo, a nivel pues de su centro de salud, a nivel del hospital, siempre pueden iniciar con esto que se llama amoxicilina con ácido clavulánico. Los estadounidenses obviamente quieren siempre utilizar también estas que son las quinolonas respiratorias y siempre ponen la levofloxacina como una buena posibilidad. Entonces el manejo es más o menos de 7 a 10 días. Ahora, para las neumonías atípicas, que es, por ejemplo, por micoplasma, por clamidófila, por este tipo de bacterias que no son tanto neumococo, lo mejor es siempre poner levofloxacina porque este cubre las neumonías atípicas y también, dicho sea de paso, cubre el neumococo. Entonces, si tú quieres un buen medicamento, un buen antibiótico que te cubra típicos y atípicos, o sea, neumococo, y legionela y todos estos que son los atípicos, micoplasma, clamidófila, puedes utilizar de una vez levofloxacina. También cuando es una cuestión que tienes a un anciano con enfermedad de base, es importante, obviamente, yo creo que va a tener un CURB 65 más de 3 que lo vas a hospitalizar y puedes iniciar con una cefalosporina, como por ejemplo ceftriaxona o cefotaxima. Y aparte le tienes que agregar un macrólido que esto te puede cubrir la parte de organismos que son atípicos, como por ejemplo la claritromicina. Entonces sería algo así como ceftriaxona, claritromicina, la combinación que puedes hacer, o aparte del macrólido puedes utilizar ceftriaxona, que se fracciona con levofloxacina y esta hospitalización
pues obviamente unos cuantos días, aquí lo sugieren como de 10 a 14 días. Las neumonías que son pues nosocomiales, incluso tienes que cubrir pseudomonas y tienes que cubrir hasta Staphylococcus y para eso te tienes que ir mucho más alto en antibióticos, tienes que utilizar las cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona y cefotaxima, pero aparte le tienes que agregar cobertura contra Staphylococcus y para eso tienes que usar vancomicina. En pacientes que están en terapia intensiva con neumonía, puedes utilizar esas dos que están ahí, que es piperacilina con tazobactam más vancomicina y meropenem más vancomicina, porque esos literalmente le van a pegar a absolutamente todo. Aquí existen algunos tratamientos de elección que también lo pueden ustedes tener en mente y lo único que quiero es que ustedes nada más pues tengan en mente y razonen, más que nada razonen qué es lo que tienen que darle de tratamiento dependiendo del agente causal y qué es lo que les van a preguntar en los exámenes. En el examen les van a preguntar propiamente a nivel de clamidia psittaci y Coxiella brunetti, que el tratamiento es con doxiciclina. Legionela les van a preguntar cuál es el tratamiento y ustedes tienen que contestar levofloxacina. La mnemotecnia es Legionela levofloxacina. Los bacilos gram negativos siempre con cefalosporinas de segunda y tercera generación, como cefaloxima, cefotaxima o ceftriaxona. Las pseudomonas siempre les van a preguntar su asociación con ceftazidina, que es la cefalosporina que cubre a las pseudomonas. Y obviamente también Staphylococcus. Acuérdense que la mayoría de los Staphylococcus que van a ver en neumonías va a ser meticilino resistente y para eso pueden utilizar vancomicina o linezolid. Ya hay unas neumonías que son por aspiración y para eso pueden utilizar amoxicilina con ácido clavulánico porque aparte de cubrir al neumococo, cubre anaerobios. Eso es lo que les pueden preguntar en alguna ocasión en un examen. Existen algunas otras guías de tratamiento que son más o menos las que ustedes ya comentamos y aquí siempre es importante, personas mayores de 65 tenemos que ponerles las vacunas antineumocócica y también obviamente a toda población vulnerable, adultos mayores, embarazadas, cuestiones de personas que puedan tener algún problema respiratorio, asma, siempre ofrecerles la vacuna de influenza. Vamos a ver después unos casos clínicos en la clase, pero hasta aquí el tema de neumonía creo que les está dando una visión un poquito más global del tratamiento y obviamente lo importante aquí es que puedan tener una revisión. Les recomiendo las guías del CTO, les recomiendo obviamente Up to Date y les recomiendo un poquito las guías de la ITSA del tratamiento de neumonía. Se van a aclarar un poquito estas dudas. Les dejo aquí, pues obviamente como siempre, para los comentarios que ustedes pudieran tener, las dudas y nosotros vamos a estar aquí como siempre para resolverlas.